Hay ciertas cosas sobre este hospital que no se pueden explicar. Llevo unos meses trabajando en el Hospital General One Life. Es un complejo enorme y moderno en Nueva Jersey, con todo, desde los robots de cirugía más nuevos hasta una biblioteca llena de las revistas médicas más recientes. Cuando supe que estaban buscando un médico para el turno de noche, apliqué de inmediato. Estaba empezando a quemarme con el lado público del trabajo. Pensé que el turno de noche significaría menos charlas triviales. Y los casos que llegan a las 3 de la madrugada. Esos son las verdaderas emergencias. Los casos donde realmente puedes hacer la diferencia. No me tomó mucho tiempo aprender la rutina en One Life. Es como cualquier hospital normal, en su mayor parte. Pero algunas historias de los últimos meses me han estado molestando últimamente. Creo que la gente debería oírlas. No puedo dar detalles sobre los pacientes mismos. Ni siquiera puedo mencionar nombres. Pero estas historias no son realmente sobre los pacientes. Una noche, una niña de 8 años llegó con deshidratación severa. Era inusualmente compuesta para su edad y ni siquiera se encogió cuando la preparamos para un goteo intravenoso. Decidí mantenerla en observación durante la noche debido a su condición. Más tarde esa noche, estaba inusualmente silencioso, así que decidí revisarla antes de intentar dormir un poco. Entré a su habitación y la vi sentada en la cama, completamente alerta, usando 5 mascarillas quirúrgicas. Entré en silencio, la puerta se cerró con un suave clic detrás de mí. La habitación se sintió más fría que el resto del hospital. No necesitas usar todas esas mascarillas, le dije, tratando de que mi voz fuera lo más suave posible. Ella levantó la vista hacia mí, sus ojos serios, casi asustados. No se quitó las mascarillas. Dijo que era porque una mujer seguía tratando de hacerle beber algo. Una mujer con el pelo largo que le llegaba a las caderas. Y podía oír a la mujer hablar, pero su boca no se movía. Eso me encendió las alarmas. No debería haber nadie así cerca de su habitación, no a esta hora. Salí y llamé a seguridad, explicándoles lo que la niña me había dicho. La respuesta del otro lado fue una mezcla de preocupación y un extraño tipo de reconocimiento. Mencionaron doblar la seguridad en el piso. Y uno dijo algo sobre cómo las barreras deberían haber mantenido a la mujer alejada. En ese momento, eso me pareció bien. Tenía otros pacientes que ver. Así que los dejé a su cargo. Pero recientemente, comencé a preguntarme qué querían decir con barreras. De vez en cuando, teníamos estas fallas raras en el equipo. Una vez, tuvimos problemas con la máquina de rayos X y me llamaron para que me hiciera cargo. Dijeron que simplemente no funcionaba cuando el asistente regular la encendía. El paciente era un hombre de mediana edad, grande y robusto. Dijo que era nadador y que trabajaba en la construcción, lo que explicaba sus músculos. Llegó quejándose de dolor en el pie. Ahora, cada vez que el asistente intentaba hacer la exploración, las imágenes mostraban que la pierna del tipo estaba completamente destrozada por dentro. Quiero decir, las radiografías mostraban huesos tan rotos que parecía que la pierna debería haber sido un desastre blando desde el exterior. Pero nunca lo adivinarías al mirar al tipo. Se veía tranquilo y apenas se encogió cuando le toqué el pie. No tenía sentido. Corrí la exploración de nuevo yo mismo tan pronto como el otro asistente se fue. Y adivina qué. La radiografía salió normal esta vez, sin fracturas, nada. Solo un pie viejo normal con un leve esguince de tobillo. Terminé diagnosticándolo solo con eso, un esguince. Le dije que lo mantuviera elevado y lo pusiera en hielo regularmente. Se sintió aliviado y dijo que tenía una gran competencia de natación próxima que no quería perderse.
Registré el incidente y le dije a mi supervisor que enviara a algunos técnicos de mantenimiento a revisar la máquina. Y, por supuesto, estaban las tragedias habituales. Ya sabes, los casos donde hiciste todo lo posible para salvar a alguien, pero simplemente no fue suficiente. Recuerdo cuando 2 hombres trajeron a su madre inconsciente. La encontraron completamente sin respuesta frente al televisor. Como no sabían cuánto tiempo llevaba así, se apresuraron a la sala de emergencias más cercana. Mi mente inmediatamente pensó en un derrame cerebral o un ataque al corazón. El personal hizo todo lo posible, pero ella murió esa noche. Nunca pude olvidar el sonido que hicieron sus hijos cuando tuve que darles la noticia. Más tarde, me enteré de la verdadera causa de su muerte. Asfixia. La nota decía que era como si su cuerpo simplemente se olvidara de respirar. Uno de mis primeros casos fue una mujer en un accidente de tráfico menor. Se desvió para evitar a un ciervo y terminó golpeando un árbol. Afortunadamente, salió ilesa sin lesiones graves. Estábamos en medio de una prueba de visión de rutina cuando me preguntó si podía decirle a la otra enfermera que saliera de la habitación. Miré alrededor, un poco desconcertado. Éramos las únicas 2 personas allí. Pensando que podría ser un poco de confusión por el accidente, asentí y continué con la prueba. Pero ella no se lo dejó pasar. Insistió una y otra vez, poniéndose más nerviosa a cada minuto. Dijo que la enfermera la estaba poniendo nerviosa. Intentando mantener la situación tranquila, le pedí que describiera a la enfermera que estaba viendo. La paciente describió a esta enfermera como una mujer de cabello largo y una boca que no se mueve cuando habla. Su voz se elevó un poco con cada palabra. Estaba tan nerviosa que decidí seguirle el juego. Está bien, le he pedido a la enfermera que salga, le dije. La mujer pareció aliviada, pero todavía estaba nerviosa. Pero dijo que desearía que la mujer se diera la vuelta, como una persona normal. No sabía qué quería decir, pero no quería fomentar ninguna ilusión. Así que le pregunté por su familia, dónde vivía, a qué se dedicaba. Ese tipo de cosas. Pero la paciente seguía bastante tensa. Claramente, no iba a relajarse. Y no me sentía cómodo enviándola a casa así. Le dije que necesitaba quedarse durante la noche en observación. Estuvo bien después de eso y todos sus análisis salieron bien. La di de alta a la noche siguiente. Pero no pude quitarme de encima lo histérica que se puso durante el examen inicial. Ahora, la mayoría de las noches aquí en One Life son bastante tranquilas. Esto significaba que tenía muchas oportunidades para charlar y conocer a los demás del turno de noche. Jen, la enfermera jefe, parecía saber todo sobre todos aquí. Era un poco brusca a veces. Pero era muy buena en su trabajo. Ella es a la que quisieras en una crisis. Luego estaban Missy, Ted y Diana. Eran las enfermeras con las que normalmente trabajaba durante mis rotaciones. Nos unimos abusando de la cafeína y las barras de caramelo para mantenernos en pie. Y luego estaba Don Barton. Era un médico de cabecera con el que colaboré mucho. Ha estado aquí desde hace más tiempo del que nadie puede recordar. Y en mi primera noche, Don fue quien me llevó a dar una vuelta y me mostró las reglas. Mientras lo hacía, Don me dio sus propias pepitas de oro de sabiduría, como dónde estaban las mejores máquinas expendedoras y cómo ganarse la buena voluntad de Jen. Pero una cosa que se me quedó grabada fue su advertencia sobre los ascensores. Me dijo que si el ascensor alguna vez me llevaba al 6º piso por su cuenta, debía quedarme quieto. Las puertas se cerrarían pronto y podría salir en el piso al que iba. Le pregunté qué tenía de especial el 6º piso. Don hizo un gesto con la mano y dijo que era el piso de administración.
Dijo que no tendría muchas razones para ir allí. Así que, sí, el equipo era genial. Todos cuidaban los unos de los otros. Y no encontrarás un hospital con mejor trato que el personal de One Life. He conocido a pacientes que tienen sus médicos favoritos y no se ven con nadie más. Estaba trabajando en un turno nocturno cuando llegó una paciente. Estaba muy nerviosa y pidió específicamente ver al Dr. Lansbury. Me dijo que estaba allí para obtener los resultados de algunas pruebas. El médico encontró algunos bultos en la espalda de la paciente que debían ser analizados para detectar cáncer. Ahora, nunca he oído hablar de un médico aquí con ese nombre. Le dije que podía leerle los resultados. Pero la paciente insistió en ver a ese médico específico. Así que fui a la estación de enfermería y le pregunté a Jen al respecto. Y tan pronto como dije el nombre, una mirada extraña cruzó el rostro de Jen. Parecía como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Pero también parecía feliz de alguna manera. Con voz temblorosa, Jen dijo que el Dr. Lansbury se había jubilado recientemente después de 50 años de servicio. Pero esperó hasta recibir los resultados de las pruebas antes de irse. Jen me entregó el expediente. Eché un vistazo rápido a los resultados y vi que los bultos no eran cancerosos. Debajo había una nota escrita a mano dirigida a la paciente. Decía: lamento no poder compartir esta maravillosa noticia contigo. Pero te deseo una larga y feliz vida. Firmado por el Dr. Lansbury. Volví con la paciente para darle la buena noticia y contarle sobre la jubilación. Cuando le di la noticia, se sintió aliviada al saber que su condición no era grave. Pero parecía confundida sobre la jubilación. Pensó que el Dr. Lansbury parecía demasiado joven para jubilarse. Le dije que 50 años son mucho tiempo para trabajar como médico. La mujer luego sacó una foto en su teléfono. Dijo que su hijo tomó la foto la semana pasada. Mostraba a la paciente sonriendo junto a una mujer que parecía recién salida de la Facultad de Medicina. Señaló a la joven. Esa es la doctora Lansbury, dijo. Ahora, mis amigos me han preguntado si alguna vez me he asustado trabajando en el turno de noche. Les dije que el hospital se veía igual de noche que de día. No es como si apagáramos las luces. Cuando trabajaba en el turno de día, ni siquiera sabía que era de noche hasta que salía al estacionamiento. La mayoría de los lugares incluso tenían generadores de respaldo para asegurarse de que el equipo permaneciera encendido sin importar lo que pasara. Pero recordé un incidente en el que se fueron las luces. Estaba asistiendo a una cirugía cuando las luces simplemente parpadearon. Estábamos a mitad de camino del procedimiento cuando la habitación se oscureció de repente. Quiero decir, a oscuras, se podía oír un jadeo colectivo en la habitación. La única luz provenía de los monitores. Afortunadamente, nos dijo que nuestra paciente seguía estable. Todas las máquinas estaban bien. Así que pensamos que tenía que ver con el cableado. Las luces volvieron a parpadear unos segundos después y noté algo extraño. Entre las pinzas y los escalpelos habituales de nuestra bandeja quirúrgica, había instrumentos que nunca había visto antes. Uno se veía extraño, como si tuviera dos puntas con plumas en los extremos. Otro tenía forma de flor de metal, pero los pétalos terminaban en puntas afiladas. Había algunos más que ni siquiera podía describir. No dije nada en ese momento. Te concentras en el paciente en medio de la cirugía, no en herramientas quirúrgicas extrañas. Así que todos continuamos con el procedimiento. Alguien con bata se llevó los instrumentos extraños cuando terminamos la cirugía. Los vi irse con la bandeja. Pero juro que nunca los vi entrar. La puerta ni siquiera estaba abierta todavía.
Y no los había visto antes ni durante la cirugía. Nunca más volví a ver a esa persona después de eso. Admito que algunos de nuestros pacientes pueden ser extraños. Una noche estaba en una de las salas de examen con un niño pequeño y su madre. El niño llegó con una fiebre peligrosamente alta. Apenas respondía. Hablé con su madre para intentar obtener una historia clínica. Estaba a punto de dar un sorbo a mi café cuando el niño comenzó a decir algo. Su voz estaba ronca. Y estaba claro que le costaba mucho decir las palabras. Me incliné más cerca, tratando de entenderlo. Señaló débilmente mi taza de café y sacudió la cabeza. Con mucho esfuerzo, farfulló que una dama había puesto algo en mi bebida. Su madre rápidamente lo tranquilizó diciéndole que no había ninguna dama en la habitación. Pero el niño intentó discutir. No quería que el paciente se estresara más. Así que le dije que no iba a beber más café. Eso lo calmó y pude terminar la consulta. Lo ingresé en la sala de pediatría. Tan pronto como se fueron, tomé mi taza y fui directo al baño. Volqué la taza sobre el lavabo y vi algo sólido caer. Era una hoja de afeitar oxidada. Y a veces, incluso los visitantes se meten en problemas. Ahora, One Life tiene horarios de visita bastante generosos. Permiten que la gente venga a ver a los pacientes cuando quiera. Así que no era inusual que encontrara gente al azar deambulando por los pasillos preguntándome dónde estaban los baños. Pero recuerdo cuando uno de esos visitantes se convirtió en paciente. Estaba haciendo mis rondas cuando escuché un fuerte golpe en el pasillo. Corriendo hacia el ruido, encontré a un hombre encogido en la escalera. Claramente estaba muy dolorido. Rápidamente llamé por ayuda y fui a revisarlo. Estaba claro que se había dislocado el hombro. El hombre parecía conmocionado mientras explicaba que solo había ido a visitar a un amigo, perdiéndose al buscar un baño. Pero luego oyó que alguien lo llamaba por su nombre, y no era como un grito normal a través del pasillo. La voz usó un apodo viejo que solo sus amigos conocerían. Curioso, siguió la voz hasta la escalera. Vio a una mujer allí. Estaba mirando hacia un lado, mirando al vacío. Su boca no se movía. Pero la voz venía de su dirección. La llamó, pero no hubo respuesta, así que decidió acercarse a ella. La mujer no se movió en absoluto mientras se acercaba. Y fue entonces cuando lo vio. La mujer tenía una segunda cara creciendo en la parte posterior de su cabeza, llamándolo. La cara se rió y él corrió, resbalando por las escaleras en el proceso. Traté de mantener mi rostro serio. Pero me aseguré de recomendarle una tomografía. Ahora sé lo que estás pensando. No puedo hacer tomografías a cada paciente que habla sobre ver algo extraño. Pero quería cubrir mis bases, ya sabes. Había visto cosas en este hospital que tampoco podía explicar completamente. Pero eso no significaba que pudiera descartar causas más naturales. No cuando la salud de un paciente estaba en juego. Estaba con Diane cuando vi por primera vez algo para lo que no tenía explicación. Sucedió en mi primera semana. Estábamos revisando los registros de los pacientes mientras caminábamos juntos por el pasillo, charlando casualmente, cuando nos dimos cuenta de que habíamos tomado un camino equivocado en alguna parte. De repente, nos encontramos en una parte del hospital que parecía completamente desconocida. Todo parecía lo suficientemente normal, pero no era un ala a la que hubiera estado antes durante mis rondas. Sentí que Diane se tensaba a mi lado antes de agarrarme del brazo, arrastrándome hacia la escalera. Estaba a punto de preguntar por qué se apresuraba cuando escuché un ruido chirriante detrás de nosotros. Sonaba como si alguien estuviera empujando un carrito.
Diane me dijo que lo ignorara y siguiera moviéndome. Pero no pude evitarlo. Me di la vuelta para mirar. Allí, rodando por el techo hacia nosotros, había una silla de ruedas. Estaba vacía, sin nadie detrás. Diane me dijo que siguiera y que no le prestara atención. Agarró mi brazo con más fuerza, ansiosa por alejarnos de allí lo antes posible. Dijo que cosas como esas sucedían a veces. En ese caso, lo mejor era dirigirse a la escalera más cercana. Dejó claro, nunca te quedes ahí y si te pierdes en un ala del hospital que no reconoces. Solo date la vuelta y vete. Me alegré de que hubiera alguien conmigo que lo viera también. Eso demostró que no me estaba volviendo loco. Pero Diane nunca más volvió a hablar de ello. Así que me guardé ese incidente para mí. Pero como dije, la mayoría de mis turnos eran bastante tranquilos. Pero los incidentes de víctimas masivas todavía sucedían cada 2 semanas. Cosas como incendios en casas o colisiones de varios vehículos. Incluso tuvimos un brote de listeria en un momento dado. Pero el más grande que vi fue la estampida. Una noche, tuvimos una afluencia repentina de pacientes de un baile de graduación de secundaria. Alguien había tirado la alarma de incendio como una broma. Causó pánico cuando todos se apresuraron a salir del gimnasio. Muchos de los adolescentes sufrieron lesiones que van desde leves hasta graves. Un par de moretones aquí y allá, algunos huesos rotos. Toda la noche fue intensa, mientras nos esforzábamos por atender a todos. Aprendí el nombre de la escuela secundaria mientras hablaba con algunos de los niños. Aunque no me sonaba de nada. He vivido en Nueva Jersey toda mi vida y nunca había oído hablar de su escuela. Curioso, pregunté de dónde venían y me sorprendió escuchar que habían venido desde Pensilvania. Más desconcertante aún fue que ninguno de los niños pudo explicar cómo habían llegado a nuestro hospital. Aunque no es que les importara. Simplemente estaban felices de estar recibiendo atención de emergencia tan rápido. Desafortunadamente, no pude hablar con ningún paramédico que los trajera. Supe que todos los niños habían sido dados de alta cuando regresé a la noche siguiente. La curiosidad me ganó más tarde y busqué la escuela en línea. Efectivamente, había habido una estampida, tal como dijeron los niños. Pero afortunadamente, no hubo víctimas. Ahora, tengo muchas más historias como esa mientras trabajaba en One Life. Algunas de ellas todavía me ponen la piel de gallina cuando pienso en ellas. Cuando era nuevo, los técnicos me contaron cómo veían caras humanas durante las tomografías de rutina. Aunque no cualquier cara. La describieron como una cara ancha y ojos muy separados. Aparecía al azar sin un patrón claro. Pensé que era solo una de esas leyendas urbanas cuando lo escuché por primera vez. Pero luego lo vi yo mismo. Y a veces, estos incidentes llegan muy cerca de casa. Noté algo extraño durante una de mis rondas nocturnas en el hospital. Mientras caminaba por el pasillo, un resplandor rojo llamó mi atención. Provenía de una de las habitaciones. Revisé mi lista para ver quién estaba asignado allí. Pero según mi papeleo, la habitación debería haber estado vacía. Curioso, me acerqué y vi que tampoco había ningún nombre de paciente junto a la puerta. La luz roja del interior de la habitación se hizo más brillante a medida que me acercaba. Podía oír el pitido de las máquinas y lo que parecían varias personas hablando adentro. Todo parecía muy normal para una habitación de hospital, excepto por el hecho de que no se suponía que hubiera nadie allí. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. No había luz roja, no había máquinas que pitaran, ni ninguna de las voces que acababa de oír. Lo único que había allí era mi camisa de repuesto en la cama. La guardaba en mi casillero para emergencias.
Y sabía que era la misma camisa porque podía ver mis iniciales bordadas en el puño. La camisa era un regalo de mi madre cuando me gradué de la Facultad de Medicina. Y luego estuvo el episodio que realmente me asustó. No porque me haya pasado a mí, sino porque había puesto en peligro a un paciente. Esa noche, un paciente terminal tuvo un paro cardíaco. Estaba programado para ser trasladado al cuidado de hospicio al día siguiente. Pero su corazón se detuvo en medio de la noche. Nos apresuramos a llegar tan pronto como Jen gritó, "Código azul". Afortunadamente, pudimos reanimarlo bastante rápido. Cuando volvió en sí, comenzó a hablar sobre esta enfermera que lo había visitado regularmente. La había mencionado antes, describiéndola como una mujer amable con el cabello largo y suelto. Pero esa noche, se había ofrecido a aliviar su dolor para siempre si él la dejaba. Según él, ella comenzó a presionar su pecho para detener su corazón. Ninguno de nosotros vio a una mujer allí cuando entramos en la habitación. Pero el otro paciente que compartía la habitación confirmó la historia. Dijo que había visto a esta mujer también e incluso había intentado pedir ayuda cuando vio lo que estaba haciendo. Tuvimos otro código esa misma noche. Esta vez para un paciente violento. No estaba allí, pero escuché la historia de Diana. Un paciente que se estaba recuperando de una cirugía de corazón comenzó a ver el reflejo de una mujer de cabello largo en su ventana cada noche. Les dijo a las enfermeras que ella le estaba susurrando, diciéndole que se quitara las puntadas. Noche tras noche, lo encontraron cada vez más molesto. Al principio, todos pensaron que solo eran alucinaciones de su medicación. Pero esa noche, una enfermera lo encontró quitándose las puntadas. Ya se había arrancado un par antes de que el equipo pudiera detenerlo. Tuvieron que sedarlo para evitar que hiciera más daño. En ese momento, llevaba un par de meses en One Life. Y en todo ese tiempo, he oído muchas más historias sobre esta misteriosa mujer que seguía apareciendo cuando mis pacientes se hacían daño. Todos la describían de la misma manera. Tenía el pelo largo y su boca nunca se movía cuando hablaba. Después de esos dos códigos, comencé a preguntar por ella. Pero las respuestas que obtuve fueron, por decirlo suavemente, frustrantes. Todos me dijeron que la ignorara. Dijeron que el equipo de seguridad la conocía y que hacía todo lo posible para controlar la situación. Y todo el tiempo, sentí que nadie sabía nada sobre ella. Ni siquiera Diana sabía mucho. Simplemente me dijo que tendría que acostumbrarme a esto. Dijo que la mujer había estado allí desde que se fundó el hospital. Luego se giró para irse. La agarré del brazo para detenerla, pero sentí como si mi mano la atravesara. Pensé que la había perdido de alguna manera, así que lo intenté de nuevo. Esta vez, Diana se giró. «No me toques», gritó. «Lo siento, solo quería algunas respuestas, eso es todo», dije, realmente sorprendido por su reacción. El rostro de Diana se suavizó un poco. «Lo siento por gritar, es que ha sido una noche muy larga», dijo, su voz más tranquila. «¿Qué te parece si te llevo a desayunar?» «¿Tregua?», le ofrecí. Era mi amiga más cercana en este hospital. Quería arreglar las cosas. Pero Diana negó con la cabeza. «No, gracias. Creo que simplemente me quedaré aquí en el hospital». «Caray, ¿alguna vez te vas a casa? También necesitas cuidarte a veces». Diana negó con la cabeza y se rió. «Créeme, aquí es donde soy más feliz. Elegí estar aquí». Y fue entonces cuando me di cuenta. Nunca había visto a Diana fuera del hospital. Ni siquiera en el estacionamiento.
Cuando lo pensé, nunca había visto a ninguno del personal terminar sus turnos. Cada vez que me iba, todos se quedaban atrás. Cuando llegué para mi próximo turno en el hospital, decidí prestar más atención. Como siempre, todos ya estaban allí cuando llegué. La gente estaba ocupada charlando y trabajando. Todo parecía completamente normal. Encontré a Don sirviéndose una taza de café en la sala de descanso de los empleados. Me dio una palmada amistosa en el hombro mientras daba un sorbo. Hasta ahora, todo bien. Nada fuera de lo común. Pero a medida que avanzaba la noche, comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Vi a una enfermera teniendo problemas para coger un bolígrafo. Era como si se le escapara de los dedos. Otra vez, vi el reflejo de Jen en la ventana. Parpadeó por un segundo antes de volver a la normalidad. Estos pequeños incidentes se volvieron más frecuentes a medida que avanzaba el turno. A primeras horas de la mañana, casi todos a mi alrededor parecían inusualmente pálidos. Siempre había asumido que era solo por el cansancio. Y luego escuché algo que me hizo preguntarme. Era el final de mi turno. Estaba terminando una barra de caramelo en la sala de descanso de los empleados antes de conducir a casa. Y fue entonces cuando entraron dos médicos. El Dr. Nelson, un neurólogo. Y el Dr. Brinkman de la sala de psiquiatría. Nelson estaba diciendo lo contento que estaba de que los pacientes ya no pidieran lobotomías. Afirmaba que sabía que era una tontería cuando lo escuchó en los años 40. Brinkman se rió y dijo que de hecho conoció al chiflado que lo inventó. Sabía que el tipo estaba loco tan pronto como se conocieron. Ahora, estos dos no parecían tan viejos. Tenían mi edad. Demasiado jóvenes para haber estado vivos en los años 40. Decidiendo quedarme en el hospital durante el día para ver más, observé cómo llegaban y se iban los pacientes. El hospital funcionaba como siempre. Con curiosidad sobre el personal de la noche, me dirigí a la estación de enfermería para hablar con Ernie. Era el jefe de enfermeras del turno de día. Le pregunté por las enfermeras de mi turno, preguntándome dónde estaban. Dijo que estaban descansando y me dijo que yo también debería hacerlo. Pero estaba seguro de que no había visto a ninguno de mis compañeros de trabajo de la noche registrarse y marcharse. Luego pregunté por la mujer de cabello largo que algunos de nosotros habíamos visto por la noche. Solo dijo que la seguridad se estaba encargando de eso y que le avisara si la veía por los alrededores. Todo parecía perfectamente normal. Deambulé hacia la escalera y subí al sexto piso por capricho. Para mi sorpresa, no había sexto piso. Admito que nunca usé las escaleras. Así que nunca me di cuenta de cómo los números de los pisos iban del 5 al 7 directamente. Regresé y me dirigí al ascensor. Tan pronto como se abrieron las puertas, entré y esperé. Las puertas se cerraron y no moví ni un músculo. Finalmente, el botón del sexto piso se encendió solo. ¡Bingo! Pero cuando se abrieron las puertas del ascensor, lo único que pude ver fue un único pasillo oscuro. Parecía completamente abandonado. Los azulejos estaban agrietados y las luces no funcionaban. Lo único que podía ver era lo que las luces del ascensor podían tocar. No parecía haber ninguna puerta a ambos lados del corredor. A la derecha, noté un letrero de madera fijado en la pared. Decía, pacientes. Debajo había una lista de nombres y fechas escritas en la pared. La lista estaba escrita en columnas que se extendían hacia atrás en el pasillo. Reconocí algunos de los nombres como personas a las que he tratado. Junto a sus nombres estaban las fechas. Para algunos, solo había una fecha. Pensé que se refería a su cumpleaños.
Pero otros nombres tenían 2 fechas anotadas junto a ellos. La más reciente era para un paciente que había muerto el otro día. Luego, noté que había más pacientes que aún estaban vivos para las primeras 2 columnas que los que habían fallecido. Miré a mi izquierda. Había un letrero de madera en este también. Este letrero decía, personal. Debajo de ese letrero había una lista diferente de nombres. Los nombres se extendían hacia atrás en la oscuridad. Algunos de ellos también los reconocí. Ted García, Jen Davis, Don Barton, Diana Abrams. Todos mis amigos del turno de noche. Pero junto a cada uno de sus nombres había 2 fechas. Un cumpleaños y el día en que murieron. Cada nombre en esa pared tenía ambos conjuntos. Y esas fechas. Muchas de ellas eran mucho más antiguas que las que vi en la lista de pacientes. Vi fechas de los años 60, los años 30, incluso los años 1900 si miraba lo suficientemente lejos. Fruncí el ceño mirando la pared, buscando el nombre más reciente agregado a la lista. Era el mío. Y era el único que no tenía una fecha de muerte a su lado. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.